Eso suele suceder mucho, que nos vemos afectados en nuestros derechos por parte del Estado. Y esta era una de las preguntas que quería hacerle, porque finalmente a veces el Estado afecta derechos o bienes, pero no responde por todo lo que afectó. Entonces me gustaría de pronto que nos explicara o nos profundizara en eso que estaba mencionando. ¿Qué pasa cuando de pronto yo me veo afectado por el Estado, ya sea en medio del conflicto armado, ya sea por las malas condiciones de las vías o por las malas condiciones de las infraestructuras, o incluso personas, hablábamos en el segundo episodio sobre derecho penal con el doctor César Valencia, decíamos personas que han estado privadas de la libertad y en medio de su condena sufrieron daños irreversibles en su salud, ya sea salud psicológica, salud física. Claro. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que ha visto que el Estado le ha dañado en sus derechos, le ha afectado en su persona, en sus bienes, en su patrimonio? ¿Qué se puede hacer para que el Estado pueda reparar esos daños? Ese medio de control se llama reparación directa. Okay. Y eso tiene un término de 2 años de caducidad a partir de los hechos o de cuando se conocen los hechos, porque a veces los hechos no son tan visibles, sino que o tienen unos efectos en el tiempo. O sea, pero se puede vencer. Entonces, 2 años. 2 años. Sí, porque no se puede someter a un término intemporal, no puede haber intemporalidad en las acciones. Todo tiene, la caducidad, digamos, es un castigo por no haber ejercido ese derecho dentro de un tiempo. Pero lo puede solicitar a través de la reparación directa y ahí se reconocen diferentes tipos de daños, daños materiales, los perjuicios que se puedan haber causado por daño emergente o lucro cesante, daños inmateriales, daños morales. Bueno, hay una cantidad de reconocimientos que se pueden hacer a través de este medio de control. Increíble. Y todos estos daños se manifiestan en temas económicos, ¿cierto? Es decir, el Estado tiene que pagar por ellos. El Estado tiene que pagar, pero también hay otras, digamos, otras sanciones, otras condenas que son inmateriales. Por ejemplo, ustedes han visto en los periódicos cuando dicen que le ordenan al general del ejército a que se disculpe con una comunidad porque no llegaron a tiempo a protegerla, por decir algo. Hay otro tipo de sanciones, además de las económicas, digamos una sanción inmaterial como un resarcimiento moral. Claro, yo recuerdo que cuando estaba viendo mi clase de Derecho Administrativo, hablábamos sobre este tema de reparación directa, la reparación de los daños, y llegábamos al punto del conflicto armado en las familias que se han visto afectadas, digamos que mataron a un familiar en medio del conflicto con las guerrillas, y el profesor nos decía, el Estado tiene que pagar por las vidas de estas personas. Esto me volaba la cabeza totalmente porque yo decía, la vida de una persona tiene precio para el Estado, tiene precio para el derecho administrativo y finalmente en la reparación directa se puede dar este tipo de situaciones. Me gustaría preguntarle, de pronto esta pregunta la tomo un poco por sorpresa, pero yo quisiera saber, ya que nuestra audiencia quizás se le despierte la curiosidad, ¿cuánto vale una vida para el Estado? ¿Cuánto vale una vida? Claro, mira, hay una sentencia unificada precisamente en torno a ese valor que se le da, como tú dices, a una vida, porque a un proceso pueden acudir no solamente, por ejemplo, le mataron al hijo, puede acudir el papá, la mamá, los hermanos, los abuelos, o sea, todas las personas que tengan una relación afectiva. Que se vieron afectados. Claro, inclusive aquellos que la tía la cuidaba al niño, claro. Entonces también demostrar esa relación afectiva. Claro, la novia. Exacto. Y digamos el reconocimiento por esa muerte va a depender del tiempo, pues la vida o de los años de vida que tenía la víctima, el tiempo de vida probable, cuál era su actividad, porque su actividad económica para poder calcular unos perjuicios. Entonces hay varios criterios y varios variables que tener en cuenta. Y hay unas presunciones, de acuerdo ya para el daño moral, si son los padres, hermanos o los hijos, entonces serán 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea, 100 millones. Morales. ¿Morales? Sí. Moral, de acuerdo a cómo esté el salario mínimo. En este momento se encuentran en 1 millón de pesos, quiere decir que perjuicios morales pueden ser hasta 100 millones. Si es el papá, el hijo, el hermano. Solamente morales. Morales, o sea, solamente. hay otros daños que se pueden incluir. Exactamente. Digamos que incluso
podemos meter tantos tipos de daños que una vida puede llegar a valer más de 300 millones. Digamos, eso no es rezarse ese dolor, Claro. pero de alguna manera es decirle, el Estado tuvo una responsabilidad y eso cuesta. Tremendo, claro, así es, correcto, doctora, me parece muy, muy interesante lo que estamos hablando, de verdad que hay que tener una segunda parte de esto, lastimosamente el tiempo se nos está acabando, se nos está agotando, pero quería hacerle de pronto una pregunta de cierre, porque estamos hablando de que todo esto es jurisdicción contenciosa administrativa, ya estamos hablando del Consejo de Estado, estamos hablando del tribunal, ¿cierto? Entonces quisiera preguntarle, sabemos que el Consejo de Estado es una entidad que hace parte del Estado. La rama judicial. Sí, y del gobierno como tal, hace parte de todo lo que conocemos como el gobierno, digámoslo así. Y depende del salario público, depende de todo lo que es público, ¿cierto? O sea, depende del Estado. Del presupuesto de la nación. Del presupuesto de la nación. Okay. Entonces, si esta entidad regula los conflictos entre particulares y el Estado, o sea, esta es la entidad que va a decidir quién tiene la razón, el Estado o el particular. En ese orden de ideas me gustaría preguntarle, ¿cómo se puede garantizar la imparcialidad en estos conflictos si el que toma la decisión es una entidad que pertenece al Estado, al gobierno? ¿Cómo podemos garantizar o cómo podemos estar tranquilos y seguros de que la decisión va a ser imparcial y no va a estar orientada de pronto al beneficio del Estado? Luis, los jueces no pertenecen al gobierno como tal, sino al Estado. Recuerda que hay 3 ramas del poder, la rama ejecutiva, legislativa y la judicial. La judicial mantiene independencia, no depende del nombramiento del ejecutivo, ni del presidente, ni del ministro. Los jueces acceden por concurso a sus juzgados, lo mismo los magistrados de tribunal. Los magistrados de alta corte son elegidos de una manera totalmente distinta, pero es una convocatoria pública, una especie de concurso público de meritocracia. Sí. Entonces, tienen independencia. Los jueces tienen la independencia y las personas que llegan allí tienen la suficiente solvencia, capacidad y conocimiento para mantener su independencia. Tremendo, muy, muy interesante, doctora. Para cerrar, preguntarle, en estos procesos también hay una fama entre los estudiantes de Derecho. Hay muchos que dicen, yo no me especializo en Derecho Administrativo porque es muy lento. He escuchado realmente entre los pasillos de la universidad y finalmente eso es muy común que se escuche. La gente dice, el Derecho Administrativo da mucho dinero, pero es muy lento. Entonces quería preguntarle ¿por qué se tiene esta fama? ¿Por qué se conoce como que los procesos ante la jurisdicción contenciosa administrativa son lentos? Hay un dicho popular que dice que la vida de un litigante son 2 procesos administrativos. Pero sí, realmente hay procesos que son largos, no te lo voy a negar. Precisamente el CEPACA, el Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo, cambió a la oralidad para mejorar esos procesos. Creo que en algunas cosas se ha mejorado, en otras no mucho, pero hay procesos que son más demorados, por lo menos los temas contractuales, los temas de reparación directa que son complejos, pero otros procesos como los laborales tienen mucha más fluidez, los procesos colectivos de acción de grupo y son más ágiles, los electorales. Perfecto. Sí, o sea, hay procesos que sí son demorados, sin duda, pero cuando te salen gordos. Claro. Entonces vale la pena. De eso de lo que estamos hablando, de la conveniencia. Bueno, de verdad que me parece que estamos liberando muchas dudas aquí en esta entrevista. Vamos a terminar esta entrevista enfocándonos en usted, ¿sí? Porque creo que a los estudiantes les interesaría mucho saber quién es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Entre nuestras conversaciones es importante denotar que usted fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado, es decir, usted estuvo en esa cúpula, en ese organismo que se encarga de tomar las decisiones, las propias decisiones. Usted fue en ese momento la propia, ¿no? Me parece maravilloso. Aparte de esto, pues sé que tiene un poco de afinidad por la academia debido a que se vinculó hace poco, si no estoy mal, en 2019 se vinculó a la Universidad de Santander y finalmente tiene todo un equipo de trabajo a su cargo, ¿no? Entonces vamos a terminar con unas preguntas de sí y no.
Son preguntas muy rápidas en las que usted no tiene que explicar nada, simplemente tienes que decirnos sí o no. Bueno, ¿Listo? vamos. Ok, perfecto, vamos a ello. Primero, ¿tiene favoritos en su equipo de trabajo? Claro. ¿Sí? Sí. Uy, tremendo. Yo pensé que iba a decir No tengo no. que explicar, sí. No tiene que explicar. Segundo, ¿le ha gustado más la academia que ser servidora pública? Uy, eso sería un depende, ¿no hay depende? No hay depende. ¿Sí o no? Si tuviera que responder justo ahora, ¿sí o no? ¿Le ha En gustado? ese momento de mi vida, sí. En este momento de su vida, ¿le gusta más la academia que Sí. ser servidor? Ok, perfecto. ¿Practica algún deporte? Tenis. Oh, ¿Se nota? pregunta, sí, claro, está a la línea, está muy fit. Por último, ¿tiene hijos? 3. Ah, maravilloso. ¿Y está lista para ser abuela? Felizmente, pero ruego y nada. Por último, ¿le gustó estar en el escritorio de Luis? Sí. ¡Maravilloso! Muy bien, doctora. Muchísimas gracias de verdad por todos sus aportes. Creo que todo lo que hemos hablado es muy edificante para nuestra audiencia. Esperamos que podamos tener una nueva edición con la doctora Yadira Telles Valenzuela y que podamos conversar sobre muchos temas que son de interés general. A ustedes, a nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar en este espacio conectados con nosotros, con el escritorio de Luis, un espacio tan pero tan interesante que finalmente estamos muy contentos de traer a ustedes cada emisión de este podcast jurídico, de este podcast que hemos disfrutado en cada grabación, en cada emisión. Agradecimiento muy pero muy especial a la Universidad de Santander, que finalmente es la que apoya todos estos espacios para los estudiantes y para la comunidad, el público en general. A la UDES, muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos y pueden contactarnos. Por acá abajito van a aparecer nuestros canales de contacto para que nos sigan, para que nos contacten, para que nos escriban, y nosotros nos vemos en un próximo episodio. Esto fue El escritorio de Luis. Con Luis Sandoval. Chao, 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 chao.